Estimados amigos, ¿cómo estamos? Estamos en la quinta versión de nuestro programa El Mecanismo del Éxito. Como ya le hemos tenido oportunidad de señalar a todos ustedes, este programa tiene como visión y como misión el poder armar una red. Cada uno de los entrevistados que vamos invitando, en este caso en nuestro quinto programa, se convierte en un nodo de la red, de tal forma que queremos trabajar en generar una masa crítica preocupada en la visión del futuro país. Ya, digamos, no quiero adelantar, pero ya hemos tenido, como ustedes lo verán, 8 invitados, cada quien en una especialidad. El día de hoy cuento con 2 invitados más, que ya los presentaré en unos segundos, pero quiero señalar, estimados amigos, que el programa se orienta, repito, a crear. ¿Por qué el nombre? El Mecanismo del Éxito. El Mecanismo ha sido una serie que se ha dado en Netflix, donde muestra claramente en Brasil cómo funcionó Lava-Jato. Son 9 capítulos. Y al ver esos capítulos que están en Netflix, podemos darnos cuenta cómo funcionó esta red tan bien para lograr el objetivo, que en ese caso evidentemente ha sido corrupción. Y el nombre que hemos tomado al programa, de la cual tengo el gusto y el honor de ser director y conductor, es de que ¿por qué si una red funcionó para eso? ¿Por qué no podemos armar una red para fines fundamentales de lo que es desarrollo futuro país? Muy bien, en base a esta introducción, entonces tengo el gusto de presentar a que cada uno se presente. En este caso, Luis, por favor, si te puedes presentar, por favor. Muchas gracias, Rubén. Soy Luis Fernando Moreno Figueroa, mecánico, electricista, egresado de la UNI en el año 1973. Actualmente soy gerente de la división de minería e industria de la empresa CECEL y también soy vicedecano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Qué gusto, Luis. Gracias. Alejandro, por favor, si te presentas para que todo el mundo sepa quién eres tú. Buenos días. Bueno, soy Alejandro Chan Chiang, ingeniero industrial de la promoción 67 de la UNI. He sido presidente del organismo regulador de OCITRAN y asimismo viceministro de Transportes. Y mi preocupación fundamental es, como se llama, es que justamente el Estado se reestructure para que tenga una visión de futuro. Qué bueno. Como ustedes verán, amigos, casualidad del día de hoy que somos 3 ingenieros. Es importante, digamos, entonces visualizar. Ok, miren, vamos a entrar al primer bloque, estimados amigos. El primer bloque es: ¿cuál es la importancia de que nuestro país cuente con una visión de futuro? Por favor, Alejandro, si digamos nos explicas bajo tu punto de vista por qué es necesaria una visión de futuro. Bueno, esto es fundamental. Lo que estamos sufriendo ahora, justamente en el tránsito, y gente que tiene que ocuparse 3 horas diarias para poder trasladarse a su trabajo, es un asunto que lo estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque no ha habido visión de futuro de hace 30 años. Así es. Entonces es el tema fundamental. Una persona que no ha tenido educación, justamente tiene sus hijos y los prepara en el colegio y quiere que sea profesional. Claro. Entonces la idea justamente, esa persona sí tiene visión de futuro. La aspiración, digamos, de la gente, sí, la gente, de todos nosotros. Claro, o sea, las personas comunes sí tienen visión de futuro, pero el país no la tiene. Eso. Ese es el problema real que está sucediendo. Entonces tenemos justamente este programa. Te felicito por esa iniciativa, en el sentido de que crear una corriente de opinión para pensar diferente, no actuar como bombero, simplemente reaccionando para un incidente que hay. Exacto, dejar una digamos, acción correctiva, reactiva. Claro, todo eso es simplemente una acción reactiva, nada más. Hemos visto el tema del sistema judicial. El sistema judicial, todo el mundo conocía el problema que había, ¿no? Sin embargo, con los audios que se han publicado, recién nos damos cuenta y queremos reformar. Y esa reforma no se va a hacer tampoco en 15 días, ni 1 año, ni 2 años. Por supuesto. Esa reforma tiene que hacerse 5 o 10 años. Eso va a ser mucho más grande. Así es. ¿Qué es el tema real? Conforme. Luis, ¿tú qué opinas? ¿Por cuál es la importancia de que el Perú cuente con una visión de futuro? Bien, obviamente es importante. Yo partiría de vincular en el tiempo bajo esta frase. Debemos actuar en el presente. De todas maneras, el presente es el que vivimos, tomando en cuenta las lecciones aprendidas del pasado
Conforme. Es importante, y con una visión de futuro, obligadamente. Los tres aspectos son importantes. La historia nos ayuda, ¿no?, a tomar en cuenta lo bueno y lo malo, claro, pero tenemos que actuar ahorita, ¿no? Uh-huh. Y mirando para adelante. Ahora, definitivamente, tomando en cuenta lo que dice el colega, a nivel de las personas, siempre tenemos algún tipo de visión de futuro. Las empresas privadas también, de alguna forma, se conducen, claro, con una visión, algunos de repente media esquemática, digamos de tipo normal, de que lo pequeño en el sector privado necesariamente aspira a volverse mediano, lo mediano tiene que aspirar a volverse grande, y lo grande pues a crecer a nivel internacional, porque lo que no crece, decrece. Es decir, aquella empresa grande que no aspira a crecer más se vuelve mediana, o después de un tiempo de mantenerse, y así la mediana se vuelve pequeña, y la pequeña desaparece, ¿no? Ahora, a nivel estatal, ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente, hemos pensado, y esto tiene que ver con estos temas de reforma del Estado seguramente, en estos esquemas asociados a la Constitución vigente, al modelo de que el Estado pues es casi inservible, ¿no?, que debe desaparecer, y dentro de este esquema se nos ha metido la idea de que la planificación era un sinónimo de socialismo, algo por el estilo, lo cual es absurdo, ¿no?, porque si vemos que las empresas privadas planifican, ¿por qué el Estado no debe planificar? Lo único que hemos tenido es una planificación referencial, y necesitamos una planificación vinculante, como teníamos un tiempo atrás, pero con sus errores obviamente que hay que superar. Claro. Oye, Lucho, ahí digamos tú has tocado, en la forma en que lo has manifestado, hay tres preguntas básicas que tienen que ver con la perspectiva, ¿no? La primera pregunta sería oye, ¿de dónde venimos? Y en ese sentido, evidentemente, esa pregunta es muy comprometedora para nosotros los peruanos, ¿no? Tenemos una riqueza histórica como pocos países lo tienen. La segunda pregunta está, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos en este momento? Y después, la tercera pregunta es, ¿hacia dónde queremos ir? Justamente es lo que ustedes han dicho. ¿Tú qué opinas de la parte de la planificación del Estado que mencionó Lucho, Alejandro? Uno de los temas fundamentales que se tiene que hacer es planificar. Si tenemos una visión de futuro, y estoy en el tema actual, en el presente, ¿cómo llego al futuro? Claro. De hecho, no va a ser simplemente apagando incendios o reaccionando, sino tengo que tener una planificación que me permita justamente hacer las actividades y acciones para llegar al futuro, la visión que tenemos. Ese es el tema fundamental. Lamentablemente, todos, y ahora con las elecciones municipales y regionales, todos están hablando simplemente de resolver los problemas inmediatos. Lo cual nada más, los problemas inmediatos y punto. Nadie está viendo no tiene visión de futuro. Claro. Y eso no es la solución para ninguno de los, para la ciudad de Lima y para ningún gobierno regional. Claro. Ese es el tema real, que yo lo veo. Ok, ahora entonces la pregunta sería para los dos, estimados amigos, con la idea un poco de enriquecer más nuestro diálogo, es, oye, entonces necesito cada uno de nosotros, vamos a tener que abocar parte de nuestras energías a hacer las tareas del presente y siempre ir pensando en el futuro. ¿Cómo sería eso, Lucho, bajo tu punto de vista? Bueno, como ingenieros, tenemos algunas cosas de repente intrínsecas, pero siempre es bueno dejarlas bien precisas, porque es nuestra forma de hacer las cosas. Nosotros tenemos esta consigna, todos los ingenieros, planificar antes de actuar. Nadie comienza a construir una vivienda si no lo planifica, hace sus planos, sus cálculos. Ya lo tenemos nosotros. Claro, es parte del ADN. Parte del ADN, ¿no? Debe como formación. O sea, eso falta llevarlo a un nivel general. Lo que ocurre también es el esquema social, y esto recojo me impresionó un discurso que dio el expresidente de Uruguay a la juventud, José Mujica, ¿no? Ya, claro. Que muy claro lo dijo en una forma muy elemental, dirigiéndose a los jóvenes, que los seres humanos somos los únicos seres vivientes que tenemos un aspecto sustancialmente diferente. La posibilidad
de alguna forma tener influencia en nuestro destino. Caramba. Y esto, ¿por qué? Porque somos seres humanos que tenemos la posibilidad de fijarnos ideas, Por supuesto. metas, Claro. ¿no? Una visión de futuro. Lo que ocurre con el transcurrir del tiempo, ya también regresando, los niños siempre son los más inocentes, que ven la cosa tal vez de una manera más sana. Pasan los jóvenes y conforme nos vamos volviendo viejos, la sociedad parece que nos va convirtiendo en otro tipo de personas Claro. que algunos le llaman pragmatismo, ¿no? O sea, cuando nos adecuamos al Ajá. sentido común, le Sí. llamamos hay que ser pragmático, Claro. práctico, y es decir, olvidarnos del futuro, de los ideales. Imagínate. O sea, lo que vemos a nivel individual de estas jóvenes y las cosas que algunos debemos mantener, y todavía creo que lo tenemos algunos, esas aspiraciones de que el país progrese. Eso, claro. Lamentablemente un colectivo social de esto comienza a deformarse, de repente esto nos afecta terriblemente, los antiguos valores de solidaridad, colaboración se van Así es. eliminando, Ujú. y se fomenta el egoísmo, el individualismo, que es Y eso es pernicioso, peor. dañino para el Así país. es. Ahí también es un aspecto fundamental el tema de la familia. Claro. No somos seres aislados de un mundo, tenemos esa tendencia a juntarnos, ¿no? Así es. Por un mínimo sentimiento de De sobrevivencia. sobrevivencia, claro, Y la forma más básica de organizarse es en una familia, es el núcleo fundamental, la célula fundamental de una sociedad. Y por ahí también tenemos que ver cómo fortalecer la familia como forma Así es. de fortalecer la sociedad y ir avanzando para el progreso que todos aspiramos. Qué interesante. Y de tu parte, Alejandro, ¿cómo ves esa separación de lo que tenemos que hacer? Bueno, yo creo que no vas a llegar a largo plazo si es que no sobrevives en el corto plazo. Claro. O sea, ese es el tema fundamental. Entonces, de hecho, tienes que resolver los problemas principales y del día a día. Ujú. Pero a su vez, tenemos que tener la visión de futuro con la finalidad de encaminarnos hacia ese lado. O sea, son las dos cosas que tenemos que hacer. Ujú. No simplemente es resolver los problemas inmediatos, ¿no? Y por otro lado, tenemos que ver el futuro y en función a eso tener la planificación correspondiente, Correcto. ¿no? Entonces, esas son las necesidades. Por ejemplo, el tema del transporte, ¿no? Tuvo una visión muy acertada en la década del 60 cuando comenzó a hacerse el Zanjón, Imagínate. ¿no? Sí, Y de sí. 50 años, si no viviéramos el Zanjón, ¿cómo estaríamos ahora, Imagínate. ¿no? O sea, esa es la figura. Claro. Y Ese hasta es un buen ejemplo. es un buen ejemplo de cómo se miró el Estado. Y a pesar de en esa época, yo escuchaba los comentarios de líderes de opinión que decía que en Lima estaban haciendo un hueco de 30 metros, ¿no? Y en Europa no había, se hacía igual que en Europa. Pero la pregunta de ellos, de estos líderes, era decir, en Europa no existe el hambre que existe acá. Y por tanto no había que hacerlo, ¿no? O sea, Imagínate. sin embargo, hoy vemos el beneficio Claro. de ese Tremendo. Zanjón, ¿no? O sea, ese es el tema Así es. real. Entonces, hay mucha gente que justamente encadila la población en el sentido de cosas que esto mejor cubre tu problema de hoy día Así es. y no hagamos ningún esfuerzo por verlo después. Correcto. Pues ya lo estamos viviendo acá en Lima y en todas las ciudades, Arequipa, en las grandes ciudades que hay en el Perú, el problema del transporte. Así Ese es producto de la falta de planificación, Así es. ¿no? Y de visión de futuro. Exacto. Entonces, con la idea un poco, ya que el tiempo para todos nosotros es complicado, para ustedes dos, el país, si no tiene visión de futuro, no llegamos. ¿Cuál es tu idea central sobre eso, así, corto, para que quede un mensaje claro para los que nos ven directamente y para los que nos van a ver luego, estimado Luis? Sí, definitivamente, pero repito, todo va a estar vinculado a que reconozcamos la necesidad de restaurar la planificación vinculante. Así es. Si solo es referencial, bueno, referencial y cada uno hará lo que le viene Claro. en gana. Ya, Y hablar de planificación implica hablar de objetivos nacionales, ¿no? por supuesto. Y estos objetivos nacionales irán pues desplegándose a objetivos Así ya es. regionales Ajá. y particulares, pero esto es lo primero, ¿no? ¿A Perfecto. dónde queremos llegar de aquí Conforme. a 50 años, a Así 40 es. años? Metas. Metas. Ahora, el cómo, ya ese es otro aspecto que ese es otro bloque que seguiría, vamos a ese es ver ahora. otro tema. Conforme. Ahora,
Sí me gustaría hacer un pequeño comentario A ver. sobre esto que se ha venido a llamar la prospectiva, como si fuera algo diferente, completamente desvinculado del tema de la planificación. Claro. Es parte de lo mismo, ¿no? La prospectiva son finalmente herramientas, ¿no? Ujú. Para evaluar una serie de escenarios. Y necesariamente, si eso se queda ahí como una herramienta y no es utilizada por personas que conocen bien la realidad Así es. y no se concluye en recomendaciones y toma de decisiones, es una herramienta que queda por ahí. Esto se asemeja a esto que comentan muchos ingenieros, que hay mucho software, que si al software le meten basura, lo que sale es basura, ¿no? Entonces, tampoco podemos llegar a esto del teoricismo de la prospectiva, ¿no? Porque si no quedamos pues, algo equivalente al software, ¿no? Los especialistas en manejar software y no participan, como estos el famoso programa, el IMC Pro y el Pro, y hay gente que lo maneja muy bien en primavera, pero si no intervienen los ingenieros que conocen cómo se hace un proyecto, entonces lo que salga de ahí pues, no sirve. Claro. Eso quisiera Y tu parte, precisar. Alejandro, ¿cuál es tu conclusión sobre la importancia de que el Perú cuente con una visión de futuro? Ese es el tema. Bueno, la importancia fundamental es que lo está dando que el presente estamos mal. Correcto. Perfecto. ¿Qué más evidencia? Más evidente ya no puede ser, ¿no es cierto? O sea que de todas maneras tenemos que tener un nuevo esquema. Yo creo que, como digo, hay que cambiar chips de la gestión pública. Conforme. ¿No? Tenemos que tener una visión de futuro, atacar los problemas actuales y ver y encaminarse a esa visión de futuro. Correcto. O sea, eso es lo fundamental. Pero eso no hay, todo el ministro y todo esto que están originados por una cuestión de atender los problemas urgentes y punto. Eso no es la conforme. Y esto se refiere también a que hay que realmente una nueva estructura del Estado. A eso vamos. Eso es lo fundamental. A eso vamos, Alejandro. Entonces, ¿cómo digamos ahora pasamos al segundo bloque? Ya estamos convencidos, y así programa a programa cada experto de diversos campos de acción señalan que el Perú sin una visión de futuro no es, digamos, vamos a tener los problemas que tú claramente lo dices, el problema como hoy. La pregunta está ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos desplegar nuestro accionar para lograr esa visión de futuro? Por favor, Alejandro. Bueno, en la parte del Estado, lo que tenemos que hacer es que debemos cambiar la estructura del Estado. Ese es para uno de los puntos de vista tuyos. Ese es el punto inicial, porque a partir de ahí vamos a ver... o sea, en pocas palabras, se convierte en un prerequisito para trabajar. Claro, porque justamente en este momento, por ejemplo, el ministro de Salud tiene que hacer políticas públicas, tiene que normar, tiene que regular, tiene que autorizar, tiene que fiscalizar, ¿correcto? Tiene que administrar los hospitales, tiene que mantener la infraestructura, tiene que ver toda la gestión de los servicios y encima tiene que construir los hospitales. ¿Cree que lo hace? No lo puede hacer, pues, es imposible. Entonces ahí viene el problema, la estructura del Estado, la que hace que la situación del país no desarrolle. Solamente para no, digamos, perder la objetividad del público sería, ¿por qué no sigues con el ejemplo que la pregunta es, ¿cómo hacer para construir la visión del futuro? Entonces, ese es el enfoque actual y bajo tu punto de vista, ¿cómo debiera ser, por ejemplo, en salud? El ministro de Salud, vamos a... Por ejemplo, el ministro de Salud, yo tengo las funciones de cumplimiento de los roles del Estado. No hacer el tema sectorial, cambiar todo el enfoque del Estado en su parte estructural. Ver qué roles tiene que cumplir para cumplir con su misión y asignar a los responsables de ese rol. Ese es el tema fundamental. Entonces, el ministro de Salud será la política pública, será autorizar, fiscalizar y promover, pero el que da servicio es otro. El que construye es otro. Correcto. Entonces crearíamos un ministerio de infraestructura. Que sería lo mejor. Ese está en Chile. Yo estoy de acuerdo con eso. Funciona y todo este tema. Claro. ¿No? Y hay un desorden en la estructura. Por ejemplo, yo propongo que el Ministerio de Economía se separe de Hacienda. Así es. Entonces, Economía es un sector que tiene que ser liderado por una autoridad. Y Hacienda viene a ser como organizarse internamente como un organismo, un ministerio de apoyo. Por supuesto. O sea, todo esto hay que cambiarlo. Conforme. Ahora, entonces, centrando al punto, digamos, nosotros decimos que tú señalas, para lograr esa visión de futuro, tu punto de vista está en hacer una reestructuración del Estado integral. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer, trabajar, Alejandro?
Por ejemplo, ahí tenemos fortalecer ese plan y verlo con un esquema de planificación, Conforme. no con las herramientas de perspectiva, pero Ya. con una información adecuada, Por sin supuesto. ningún sesgo político, sino por supuesto. simplemente tenemos que ver el progreso del país. Ya, Entonces, de ahí veremos qué infraestructura necesita el país correcto. y cuáles son las prioridades que correspondan. Conforme. Entonces, ese para mí es fundamental. Comienza por ahí y la estructura, y después tenemos que las personas que ingresen van a tener perfiles diferentes. Claro. Por ejemplo, le digo, el director técnico de Real Madrid Allá. gana más que Ronaldo. ¿Que Ronaldo? Que Ronaldo. No. ¿Sí? ¿Por qué uno el de arriba cuando el experto debe ganar más que el que está administrando? Qué O sea, interesante. es un cambio Lo radical. tenemos a Gareca, el experto. Claro, entonces, y unos jugadores ganan más que él. Claro, Eso no es problema. claro. Entonces tenemos que cambiar todo el enfoque, El chip completo. el chip de la gente. Correcto. O sea, y ahí van a ver los expertos que van a mejorar y un buen administrador. Es como digo yo, un buen director de orquesta tiene músicos excelentes, Claro. pero no un músico va a ser un buen director de orquesta, Comprendido. ¿no? Comprendido. Y el otro ejemplo, entre un cirujano, los mejores cirujanos no se van a escoger al gerente general Claro. de un hospital. Así es. Y eso está pasando en el Ministerio del Poder Judicial. Así es. Entre ellos se escogen y ellos no tienen requisitos para Por administrar. supuesto, las competencias son diferentes. Estos son los problemas que hay. Conforme. Pero hay que resolver, por eso digo, toda la estructura, cambia Excelente. todo el esquema y la planificación para llevarnos a una visión de futuro. Correcto. Y por tu lado, Luis, ¿cómo ves este tema de cómo hacer para lograr esa visión de futuro que ya hemos dicho que es necesaria y estamos Sí. convencidos de ello? Sí, para que sea vinculante, entonces hay que revisar el rol del Estado, como bien lo dice el colega, pero ir a los temas centrales de raíz, ¿no? Es decir, en cuanto a visión, rescatar que el ciudadano es lo fundamental, ¿no? El ciudadano presente y el ciudadano del futuro. Claro. Por eso el Estado tiene que promover definitivamente el desarrollo sostenible. Ujú. El desarrollo sostenible, para repetir, porque varios sí lo repiten y Claro. esto es bueno que machacar, se basa en tres ejes fundamentales, que es el desarrollo económico, el desarrollo social y la preservación del medio ambiente. Por supuesto. Preservación del medio ambiente, que no es una afición, simpatía por la flora y la fauna y una cosa así, ¿no? Claro. Es simplemente pensar en los ciudadanos del futuro, los nietos de nuestros nietos tienen que encontrar una naturaleza que permita vivir, ¿no? En forma adecuada. Nosotros no tenemos ningún derecho, los que vivimos ahora, de hacerle daño a la naturaleza y no dejar que nuestros descendientes tengan las mismas oportunidades. ¿Qué ocurre? Si nosotros solo nos fijamos en los indicadores económicos, podemos estar pensando de que estamos bien, Por supuesto. cuando sabemos que lo fundamental son los ciudadanos que aspiran a tener a oportunidades para progresar en todos los campos, tener sueldos dignos y tener empleo. Claro. ¿No? Entonces, nos guiamos mucho por uno de los tres aspectos, que es el tema económico, los parámetros, los indicadores, Así es. el PBI, esas cosas, y nos olvidamos de Oye, la Luis, tasa de desempleo. Solamente si nos guiáramos solamente por eso, anoche justamente estaba conversando en un evento, digamos, el PBI per cápita del Perú, de acuerdo al Foro Económico Mundial, está en $6.700 en este momento. Y el PIB per cápita de Suiza está en más de 70.000. O sea, si uno divide ese per cápita anual de un ciudadano suizo en 12 meses, quiere decir que el PIB per cápita mensual de un suizo es superior al anual de un peruano. Entonces, si pensamos en cifras, mejor nos matamos, ¿no? Obviamente, pero también nos olvidamos que en Estados Unidos el PBI es muy grande, más todavía per cápita, pero vemos como hay una tremenda desigualdad en el propio Estados Exactamente. Unidos, gente Así drogadicta, gente que da Ese pena es en el los otro tema. subterráneos. Entonces, el tema ciudadano es fundamental, los indicadores sociales. Y eso tiene que implicar necesariamente reformas seguramente constitucionales sobre el rol del Estado. Hay que revisar aspectos fundamentales. Si el Estado debe participar promoviendo en todo su sentido, ¿no?, la actividad económica para dar valor agregado a todos nuestros recursos. Si no cambiamos bien y no hacemos estas reformas, vamos a esperar
que solamente el sector privado invierta en refinerías, fundiciones y una serie de infraestructura productiva para dar valor agregado, cuando el margen de ganancia es bien alto. Exacto. No les interesa de repente generar instalaciones productivas que den muchos empleos. Al Estado sí, porque es el rol del Estado que sus ciudadanos vivan en una situación calidad de vida bienestar. mínima, pues, ¿no? Y entonces, si se prohíbe que el Estado invierta en sectores productivos, porque ahora está prohibido, entonces no se cumple ese objetivo de dar mayor bienestar. De priorizar al ser humano, al ser humano, darle bienestar. Claro. Entonces hay que reformar la Constitución definitivamente, tal vez no completamente, pero sí en aspectos fundamentales sobre fundamentalmente la actividad económica del Estado. El tema judicial es otro tema también que valdría la pena reflexionar sobre cómo nace la justicia en el mundo, en el universo. Si nosotros nos ponemos a pensar, los temas judiciales obedece a que somos seres humanos tan diversos, diferentes de los animales, por supuesto, formas de pensar, y por lo mismo es bien difícil que así nomás todos estemos de acuerdo en un mismo punto. Entonces va a haber controversias, y en el transcurso del desarrollo de la humanidad ha habido controversias de todo tipo, y si fuéramos pues amistosos, y ahí nos ha salido la parte animal, ha ido con el transcurso del tiempo la necesidad de alguien que ayude a que la gente se ponga de acuerdo, y eso se ha ido derivando en lo que es la justicia. Pero el equilibrio, ¿no? Ese equilibrio, busca la búsqueda. Pero, digamos, por ahí nacen las cosas, ¿no? De la necesidad de que la gente se ponga de acuerdo, solucione sus controversias, sus disputas, y porque a veces nos olvidamos de dónde nace el poder judicial y todas estas cosas, ¿no? Si nos damos cuenta, todo nace de un ambiente social de gente que si se pudiera poner de acuerdo fácilmente no necesitaría de repente de jueces ni fiscales. Claro. Pero siempre está la esencia de la ciudadanía, de la sociedad. Y si tomamos en cuenta Estados Unidos, en Estados Unidos existen los jurados. Claro. ¿Quiénes son los miembros del jurado? Son los gente que se escoge de la ciudadanía. De la ciudadanía, claro. En Estados Unidos se elige fiscales por voto popular. Y así pues, igual lo hacen en Bolivia también, en jueces. Sí, entonces ¿de dónde sale que aquí el Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora quieren que solo sean abogados, y cuando el sistema anterior seguro se deformó, de alguna manera al permitir que representantes de los colegios profesionales no de derecho participen, es una forma de permitir acercarse al esquema de Estados Unidos, que no es un esquema socialista ni nada que ver, pero sí hay una fuerte participación de la ciudadanía en su sistema de justicia. Pero le da asertividad además. Claro. ¿No? Entonces, qué interesante, digamos, ver estos dos bloques, estos puntos de vista de ustedes, y eso es lo importante de tener siempre un par de invitados en cada tema, ¿no? Muy bien. Entonces ahora pasemos al siguiente bloque, que es el final, y ahí tiene que ver en base a la experiencia, y cada quien pues tiene eso, ¿no? Luis, para ti, ¿cuáles serían los tres, digamos, ejes o temas que sean para ti los fundamentales para alcanzar esta visión de futuro que es necesaria para el país? Y por supuesto con una explicación de tus razones por las cuales eliges estos tres ejes. Yo creo que en el tema del planeamiento, yo creo que el CEPLAN un poco que quedó corto. En todo caso, si se restaurara lo que era el Instituto Nacional de Planificación, o el CEPLAN asume ese rol, y eso implica también una reforma constitucional, estaríamos dando... O sea, te refieres entonces a la planificación. La planificación... Como eje central, digamos, uno de los ejes. Uno de los ejes es una planificación fuerte, vinculante, no referencial, claro. Y eso implica grandes reformas. Yo creo que por ahí sería uno de los aspectos sustanciales para encaminar las políticas, no solo las políticas públicas, sino también de alguna manera vincular el accionar privado, porque claro. el sector privado actúa en un entorno social con una serie de concesiones, no es su tierra, no, todos somos... No es tierra de nadie, sino no es tierra de nadie, es de la sociedad peruana. Okay. Y entonces también habría que ver, revisar un poco estos paradigmas de que
liberalismo y el sector privado, nadie lo toca y en todo caso estaría mal. A eso está en los sistemas regulatorios. Yo creo que esas ideas de desregular no se aplican, y más bien por ahí debemos cambiar de repente algunas cosas para lograr el mayor interés. Las empresas privadas también están en su legítimo derecho, son riesgos que se toman de ganar dinero, pero de repente pues se van por caminos más fáciles y no se quieren asumir grandes retos, ¿no? Claro. Debería haber empresas peruanas fuertes que intenten salir al extranjero, a competir igual en otros sectores del mercado. Y el tercer eje, yo lo veo así, el Estado, el sector privado. Pero has dicho el primero, planificación vinculante. ¿Cuál fue el segundo? El tema del rol del sector privado. El rol del sector privado. Sí, que tiene que aspirar a más, ¿no? O sea, yo creo que es un sector que busca la comodidad, disculpen los colegas, de trabajar en un medio donde las cosas son fáciles. Claro. Hay que competir en el mercado internacional. En eso estamos convencidos. Y el tercer nivel, ¿cuál lo ves tú? Es el nivel de la familia, ¿no? Yo creo que tiene que fortalecerse, buscar mayor arraigo familiar y fomentar estos valores que permitan que todos los ciudadanos encontremos una gran necesidad de tener una familia fuerte. ¿Cómo no? Perfecto. Y Alejandro, para ti, ¿cuáles serían las tres vertientes, los tres ejes que consideras necesarios? Permíteme contarte un tema de una entrevista que tuve hace poco. ¿Cómo no? Y me comentaron de que si yo te proponía el tema de juntar midis con la mujer, era una asistencia muy fuerte. Entonces dije, y si usted mira a largo plazo, ¿qué quiere? ¿Más pobres o menos pobres? Entonces el problema, mira, todo el mundo piensa hoy. Claro, piensa futuro. Pues, ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, claro. Mira al periodista que me hizo la consulta, se sorprendió. Claro. Porque dije, en el futuro casi no debemos ser pobres. Por supuesto. Entonces, el ministerio se reduce, ¿no? O sea, esa es la figura real. Claro. Entonces, ahora, ¿cuáles son los puntos fundamentales? Primer punto, yo creo que tenemos que hacer una nueva estructura del Estado. Ya está. Reforma el Estado. Es un tema fundamental. Fundamental para ti. El segundo punto, el primer ministro debe tener solamente dos temas: planificación y sistema de información. Sistema de planificación, claro, y sistema de información. Entonces, formación, ¿qué significa sistema de información para ti, Alejandro? El sistema de información es tener toda la información. Sistema de información y el sistema de planificación. Conforme. Son los dos sistemas que el resto no debe preocuparse. Ya, podría ser, de ampliar un poquito cada uno de ellos tomándote un par de minutos. Por ejemplo, supongamos, tener a dónde está en el futuro, cuál es el plan estratégico del país, ¿no? Entendí. Y entonces, dirigir, teniendo esos dos puntos, dirigir el gabinete. Claro. En estos momentos hay contradicciones en cada uno de ellos. Así Ese es el problema de ellos. Así es. Entonces, ahora sí tenemos. Entonces, es un problema, yo digo, la estructura, después tiene la planificación, ¿no? Y mejor gente, mejor pagado. Conforme. ¿no? Y cambiar y tener un enfoque de procesos. Ya está. En las instituciones. Y eso va a permitir mejorar los procesos y tener expertos en cada una de las materias que van a aportar. Ya está. ¿No? Bajo un líder que sí va a ver el tema del ciudadano. Conforme. Ese es el esquema. Ya está. Entonces sería primer eje, entonces la reforma del Estado, segundo eje, cambio, el enfoque del PCM, del presidente del Consejo de Ministros, y cuál sería el tercer punto que tú consideras necesario para aspirar a esa visión de futuro. Tener una cultura de cambiar el chip y una cultura de que... Cambio cultural. Sí, ese es el tema real, ¿no? O sea, justamente en mi libro habla de una revolución institucional y cultural, ordenada, gradual y con visión de futuro. Qué interesante. ¿Cuál sería tu conclusión de este programa, de esta intervención tuya, Luis? ¿Y qué opinas de poder trabajar, darse un pequeño tiempo dentro de esta jornada que a veces es tan estresante, de pensar un poco en cosas como esta, ¿no? De transmitir a mucha gente estas experiencias? ¿Cómo es tu resumen de tu intervención, estimado Luis? Sí, yo creo que el programa de Felicito Rubén es una ventana muy importante de intercambiar ideas y pensar en el progreso.
todo puede progresar, regresando a través de algunas frases bíblicas, ¿no? Si no mejoramos, vamos a empeorar, ¿no? Eso es lo que no crece, se achica, nada se mantiene estático. Claro. Entonces sí, definitivamente no hacemos que estos espacios sean más divulgados, ¿no? Sería interesante ver cómo tu programa puede tener una mayor difusión en señal abierta y que vengan muchos colegas. Yo creo que todos están preocupados porque las cosas mejoren, cambien, porque si no mejora va a empeorar. Eso es lo que estamos viendo. Retrocedemos como parte de la dinámica. Lo importante es que por lo menos comencemos a intentar ir para adelante. Qué bueno. ¿Y tú, Alejandro, qué dices? Como para darle un resumen a la gente que nos está mirando y que nos ve luego, digamos, por difusión misma nuestra. Bueno, hay que resolver los problemas del día a día, ¿no? Sacrificarnos un poco porque ya el país está mal y mirar el futuro. Correcto. O sea, yo creo que dejemos un poco el egoísmo, Eso. ¿no? Y seamos más proactivos Así es. para que las futuras generaciones tengan un mejor país, Claro. ¿no? Ese es, yo creo, el mensaje que debemos dar. O sea, lo que estás diciendo, Alejandro, está de que de alguna manera hay que trascender. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, Correcto. y que la población ahora resolvamos nuestros problemas, lo indispensable, no todos los problemas se van a resolver, Así es. pero miremos siempre las futuras generaciones. Qué bueno. Bueno, pues entonces hemos estado en una edición más del programa El Mecanismo del Éxito y en esta vez contando con la participación del ingeniero Luis Moreno Figueroa, a quien agradezco, igualmente a Alejandro Chan, a quien nuevamente agradezco, y como les digo, cada persona que estamos entrevistando, yo quisiera que ustedes lo analicen de esta manera. Se convierte en un nodo de una red y tenemos que ir fortaleciendo esa red. Solamente una palabrita final, Bueno. disculpa, ya que escuché la palabra éxito, y yo creo que también el término éxito hay que también pensarlo, ¿no? Porque normalmente una sociedad cada vez más fragmentada, claro. individualista, éxito es sinónimo de puede- tener más dinero, Exacto, ¿no? y no Un necesariamente. progreso material, Claro. y nos olvidamos del progreso Sí. espiritual, solidario, Así es. y creo que también hay que tener cuidado con Sí, el tienes éxito razón. Hay que entendido. señalarle el éxito en el sentido de calidad de vida. Así No, es. no el éxito que de repente me convierta en el hombre más rico del planeta, ¿no? Así Eso es. no es la idea. Por esa razón que les comento que va a haber un programa de conciencia social también. Muy bien, muchísimas gracias, estimados amigos. Entonces vamos a pedirle acá a nuestro conductor que nos tome una fotografía de recuerdo y nos las pasa luego y la transmitimos. Perfecto. Alejandro, Perfecto. muy agradecido. Luis, Gracias. muchísimas gracias. Encantado también. Ok.